Hola gente querida, soy Paula Vilches. Hola, soy Farshid Riggs y los invitamos a tener conversaciones Conscientes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente querida en todo el mundo. ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Conversaciones Conscientes. Hola Farshid, Hola Paula, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué Bien. bueno, qué bueno. Hoy tenemos un capítulo muy interesante respecto a la medicina china y su relación también con la medicina alópata. Exacto. Sí, Sí, es un capítulo que hemos tratado de grabar hace mucho tiempo, digamos, y finalmente se alinearon los planetas, así que sí. logramos entrevistar en este caso a Giovanni Valdivia, quien es el terapeuta de medicina china que ustedes van a escuchar prontamente. Y les comentamos que Giovanni es acupunturista y tiene un diplomado de medicina china tradicional. Además, tiene otros estudios en el campo en campo holístico, digamos, como terapeuta. Por ejemplo, hace lifting facial con acupuntura, que lo encuentro súper interesante. No Mm, sabía que estas dos disciplinas se podían unir. sí, interesante. Sí. En el año 2024 finalizó su estudio de cosmetología en esta área y también hace biomagnetismo, entre otras terapias. Mm, Es una persona que conozco bien de cerca y sabe muchísimo. Me impacta el nivel de conocimiento que tiene y de expertise sobre el manejo de esta ciencia, digamos, oriental, que es bastante compleja y completa, digamos. Y la idea es que con él exploremos en qué temas se acoplan la medicina china, la medicina occidental, en qué partes son distintas. Vamos a reflexionar un poco en torno a estos temas. Y eso, pues, a mí me tiene bastante pendiente, digamos, esta grabación. Es bien interesante y esperemos que les sea de mucha utilidad. muy bien, muy bien. Entonces, vamos con este complemento de medicina tradicional china y alópata. Hola Giovanni. interesante. Hola, hola, ¿cómo están? Hola yo. Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Bien, bien. Gracias por estar Genial. acá. Gracias. Estamos Al fin muy... logramos reunirnos. Sí, acá estamos. Somos materia dispuesta y espero que sea algo muy interesante hoy día, así que me pueden preguntar de todo. La idea de hoy entonces es que hablemos sobre el tema de la medicina china Ujú. y la medicina occidental, digamos, en qué puntos se encuentran, cuáles son los fundamentos de cada una y cuál es la trayectoria que en este caso Giovanni tiene en relación a esto. Entonces vamos a partir con la pregunta más básica, digamos, de todo esto, es ¿qué es la medicina china? ¿Cómo la podrías definir? Eh, Está difícil igual hacer una definición de medicina china porque es algo muy completo, pero si quiero definirla, diría que es una medicina complementaria que Ya. tiene más años que la medicina, como se llama, tradicional, eh, y que aborda el ser desde un punto más completo. Yo a mis pacientes siempre les digo, no somos solo paracetamol, sino que somos más que eso. Entonces, cuando entendemos ese gran universo y que todo está conectado en el cuerpo, eso sería como una definición de la medicina china que abarca, si es que tenemos, por ejemplo, un dolor, va a abarcar desde el origen, desde eh, la consecuencia que lo provocó, ¿ya? La sintomatología o el dolor sería la consecuencia, pero ¿qué lo provocó? Y ahí Claro. vamos a ver que si hay una emoción, si hay un estancamiento de un órgano en su proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, No, y es una medicina, entiendo, mucho más de larga data
que la medicina occidental tradicional. Exactamente. Hay muchas cosas que al estudiarlas tú dices se parecen mucho a la medicina alópata. Para los que no lo saben, la medicina alópata sería como la medicina tradicional, ¿ya? Claro. Cuando yo diga medicina alópata, a eso se refiere. Yo sé que ustedes lo saben, pero a nuestro público quizás no. Entonces, el término también de medicina tradicional está mal utilizado también, porque medicina tradicional viene de tradición y la medicina china sería tradición. Entonces también Claro. está mal utilizado el término, pero se entiende como medicina tradicional. ¿A qué iba con esto? Yo decía que hay muchas cosas que se parecen. Entonces, cuando hablamos a veces como de la aplicación de calor para contrarrestar una deficiencia, se ocupa en la kinesiología, en la traumatología, pero ese concepto se ocupa en la medicina china. Claro. Quizás no con la misma herramienta de la toalla caliente, por ejemplo, o la toalla fría o el hielo. Se ocupa, como lo sabe Farchit, acá con moxibustión. Sí. ¿Ya? Su- Entonces, la Súper terapia no sé, de hacer un masaje en la medicina china viene de un golpe y se dieron cuenta de que a través de ese golpe se solucionaba el dolor y así sucesivamente. Entonces, hay muchas cosas que la medicina alópata con la medicina china están así, en otras no tanto, pero yo creo, desde mi punto de vista, que esos principios básicos que tiene la medicina alópata no son de ellos, son de la medicina china, de ahí vienen, de esta milenaria, de esta tradición hace más de 5.000 años. Oye, Giovanni, ahí estamos hablando un poco sobre las similitudes y las diferencias, ¿no? Puede ser que una de las grandes diferencias es que la medicina alópata se fija en el síntoma solamente y no tanto en el origen, Claro. y Exactamente, el cuerpo un poquito más fragmentado por partes, en vez de verlo claro. como un todo. Como un todo, exactamente. Por eso yo siempre digo, no somos solo paracetamol, porque eso es lo que te prescriben. Obviamente hay en casos o patologías que esto no podemos decirle, por ejemplo, a un paciente que lo vamos a sanar de una terapia oncológica, un cáncer con medicina china. Vamos a ayudarlo, pero hay muchas otras cosas que se ven, como tú dices, como por sistemas distintos, me imagino. Un conjunto quizás de sistemas, pero la medicina china lo ve como que esos conjuntos que están dispersos son un todo. Con el mismo ejemplo, por ejemplo, de un cáncer, la medicina china habla de que varias emociones quizás o estancamientos de procesos fisiológicos pueden crear esta patología de cáncer. Y la medicina alópata lo vería solamente como que hay algo en la célula. Claro, eso es lo que pasa específicamente en el cuerpo, pero ¿qué crea ese tema celular? Entonces, la medicina china es más, integra más como los pensamientos, la mente, la parte Exactamente, más espiritual, no tan tangible, junto con el cuerpo. exactamente. Eso es lo que estoy Ujú. Las entendiendo. emociones. Sí, Ujú. mezcla todo en el fondo. Mm. Mezcla todo, los procesos internos. Bueno, los órganos tienen otra función, no solamente, varias funciones tienen, no solamente, por ejemplo, el corazón tiene relación con bombear la sangre, por ejemplo. En la medicina china también el corazón tiene relación con el Chen, que hablan los chinos, que es la cabeza, el pensamiento. Mm. Entonces, un pensamiento rumiante, yo lo voy a trabajar con algún punto de corazón, pero no voy a estar trabajando la acción específicamente, sino que yo voy a ir a trabajar el Chen, como hablan los chinos, la cabeza, ese pensamiento rumiante. Entonces ahí estaría como lo distinto que tiene la medicina alópata, porque para la medicina alópata sería una locura pensar que el corazón tiene relación con nuestra cabeza, con nuestra mente. Mm. Pero la medicina china aborda tanto la función específica como del órgano macizo, por decirlo, más otras funciones que tiene a nivel
eh, integral a nivel de cuerpo físico, de mente, etc. Y también tiene una emoción. Sí, yo recuerdo que una vez me comentabas esto de que también cada sabor, incluso de la comida, de lo que ingerimos, también está relacionado con algún órgano en el cuerpo. Exactamente, Eso lo exactamente. encontré, nunca lo había escuchado, pero lo encontré súper interesante. Sí, hay una rama de la medicina china que es, bueno, la dietoterapia, que habla de la etiología de lo que comemos. Entonces, cada alimento tiene una etiología: dulce, amargo, agrio, y esa también está inserta y es una función también de los órganos. Entonces, si hay un alimento, y hablamos de la etiología, no hablamos de, si digo dulce, no hablamos de un chocolate, sino que de la esencia como tal que tiene ese alimento. Entonces, en términos muy generales, ese alimento, si lo consumimos en ciertas cantidades, va a nutrir este órgano al cual pertenece. Pero si lo consumimos en exceso, por ejemplo, un exceso de picante, podríamos tener patologías de pulmón. Mm. Así se va relacionando, como Mm. en medida justa tonificamos ese órgano, pero en exceso vamos a colocarlo deficiente, y ahí va a venir una patología que está asociada con ese órgano. Ujú. Qué completo, lo encuentro súper Sí. completo. Y también me imagino que en términos del estudio, no sé, estoy poniéndome en el caso de alguien que estudia medicina china versus alguien que estudia medicina alopática, es bastante más complejo. Es bastante más complejo y es como sacarse todo lo que tienes en la cabeza y empezar desde cero. Yo Claro. cuando estudié tenía un compañero oftalmólogo y le costaba mucho integrar lo que le habían enseñado en su formación como medicina alópata Mm. y con la medicina china, porque es más Mm. amplia, tiene otros Claro. conceptos. Entonces hay que sacarse ahí toda la información y empezar a aprender de nuevo. Como desaprender. Mm. Claro, porque no tienen las mismas características. Entonces, como no tienen las mismas características, siguiendo con el ejemplo anterior, se hace muy difícil pensar que el corazón tiene relación con la rumia mental, con el exceso de pensamiento. Mm. Entonces ahí Sí. es como, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo aprendo? Es más fácil para una persona que viene desde afuera y no sabe nada, a una persona que ya está Mm. formada con un conocimiento específico. Claro, de todas maneras. Sí, y además hay como una cierta estructuración que crea un poco de rigidez mental también, ¿no? Así como, no, pero es que esto es Claro, así, no sé, pienso que no está como tanta la apertura, ¿no? Porque como tú lo dices, es más fácil aprender que desaprender y aprender, no sé cómo decirlo. mm, Sí, No sé si se entiende la idea. Sí, ujú, es más fácil sí. venir de cero y aprender medicina china que tener una formación, y sobre todo desde la parte más alópata, porque es como, no sé, por decir algo, es como, esto es un libro, este es de Pulso, esto es mi Biblia, y lo que no Mm, está aquí no lo aprendí. mm, Entonces, eso crea también una limitancia, como caballo de feria, con esto claro. así, solamente mirando un punto fijo, y la medicina china no lo ve así. De hecho, la medicina china, los orígenes fueron, y todo esto que yo les hablo de los esquemas, los fueron adaptando de la naturaleza, de la Mm, observación. Entonces también hay un diagnóstico: si la persona viene con una cara roja, tiene el ojo rojo, si, cómo es su pulso. Entonces todo va integrando a unas características de una persona específica. mm, Y la otra medicina, la medicina alópata, ahora, hoy por hoy, con suerte, te escuchan. mm, Antiguamente uno iba al médico, y no es sí. por desmerecer, pero te revisaban los oídos, por ejemplo, te revisaban, mm, ya, diga 33, los pulmones, la respiración, con el baja lengua, la boca. Ahora eso desapareció, Mm, y se quedó en un proceso mucho más. Tú hablas
y el médico está o en el computador o está llenando la receta desde ya, Sí, ¿ya? están con muy Tanto poco Entonces, simultáneo. tiempo. Sí. Y muy antes poco existían tiempo. los doctores de familia y te decían, tiene que comer esto, esto otro, no sé, como vaya a hacer ejercicio, era como más integrado, encuentro. Ahora, Eso por el sistema, yo creo que es muy, muy acelerado. es muy acelerado y es poco personalizado. Entonces Mm, eso también, bueno, como yo lo dije en mi bibliografía, ustedes lo dijeron, yo soy auxiliar de farmacia, entonces me manejo con medicamentos. ¿Y a qué voy con esto? Es que el médico aprende Tapsin. Se aprende como la marca y entonces es que un poco como, somos un poco conejillas de indias. ¿Por qué? Porque el médico va a dar o prescribir el principio activo del fármaco que en su historia clínica de pacientes le hizo bien para una patología específica. ujú. Y después quizás te va a pedir exámenes. Entonces, eso más se aleja completamente de lo que se entiende como eh, personalizar o que cada individuo es distinto. Mm, Yo estoy prescribiendo, no sé, ácido acetil salicílico a todos los pacientes porque en esta patología de dolor de cabeza frontal, esto me funcionó y el paciente no volvió, entonces yo asumo que como no volvió, le funcionó. mm, Pero ahí estamos creando un patrón igual para todos. Y mm. Juanito, Pedrito, María Y todos José, somos distintos. desde la visión de la medicina china somos todos distintos. Aunque yo utilice el mismo punto, por ejemplo, de acupuntura, pero lo voy a utilizar con otro punto, que eso va a ser el cambio. Entonces acá se revisa pulso, se revisa lengua. Tú haces una observación integral de cómo es el paciente, cómo camina, si habla bajito, si habla fuerte, si es cara roja, si es blanco. Todo eso te va a ir entregando un poco de información para que tú después digas, ah, yo creo que va por acá. Y vamos a ir tratando. Ah, no. Y se pregunta por la vía personal también, porque ahí el paciente, de cierta manera, te va a ir soltando alguna emoción que podamos, una exacerbación de una emoción. Entonces ahí podríamos decir, ah, vamos a trabajar con este órgano, Mm, hígado, por ejemplo, porque tiene mucha ira contenida este paciente. Y así sucesivamente. sí. Es un mundo. Y Mm. si no me paran de hablar, yo No, sigue hablo. nomás, sigue. Ah. Yo quería decir algo cuando estás hablando de cómo es la visión que tiene ahora, hoy en día, porque no siempre fue así la medicina alópata. Pero por ahí he escuchado a un médico que es bien reconocido, sale en redes sociales harto y todo, el Rodolfo Neira, y él hablaba de que los médicos hoy en día saben mucho de prescribir medicamentos, entonces son secos en el tema, son muy sabiondos en el mundo de los medicamentos, ¿no? De la composición, de qué sé yo, de qué para las patologías, qué sirve, qué no sirve, pero de salud realmente no saben mucho. Mm, O sea, el súper categórico en realidad, es categórico en decirlo, digamos, porque la salud tiene que ver con llevar a la homeostasis a una persona al equilibrio y que deje de tener esos síntomas, pero la pastillita lo que te da es como una muleta, ¿no? Que te permite estar vivo, pero No va al origen. solamente, claro, exactamente. Es como solamente lo que dependiendo de ese mencionaba, fármaco. claro, lo que yo mencionaba antes, que genera un efecto eh, esporádico de la consecuencia de la enfermedad. Y eso es lo que se trata. Pero Mm, no van a, ¿por qué esta persona tiene este dolor de cabeza? mm, ¿O por qué se enfermó de tal cosa? Entonces no se trata de eso en el fondo. mm. A menos que no se te pase con el paracetamol o el ácido acetil salicílico, que aspirina, que no se te pase con eso y vuelvas a ir al médico, ahí el médico recién dice, ya, entonces Vamos vamos a a hacer, investigar. siguiendo con el ejemplo del dolor de cabeza, vamos a hacer un escáner, una resonancia magnética, y ahí recién va a profundizar Mm, en por qué, sí, pero sí, de es igual súper manera lo va interesante. a empezar.
va a empezar a encontrar que es solamente algo físico. O sea, como, podrías, no sé, voy a especular. No, es que usted tiene, no sé, me voy a ir a un extremo, tiene un tumor y eso hace que tenga dolor de cabeza. Pero ¿qué creó el tumor? Mm, ujú, Eso no, eso en la medicina No se le da no va a cabida. pasar. ujú, Te va a dar la parte más científica, perfecto, me sirve. Y la medicina china también lo toma, ujú. pero la medicina china va más allá. ¿Qué creó ese tumor en la Claro, cabeza? ¿Por claro. qué? Encuentro que la medicina alópata es fantástica para trauma físico, por ejemplo. No sé Sí, si es que yo totalmente. voy a la urgencia y me pasó algo y O un accidente, cosas Exactamente. así. sí, es Sí, es verdad. fantástico para eso. Lo encuentro súper avanzado, una ciencia muy desarrollada. Pero claro, cuando tomar al ser humano como desde un punto de vista holístico, a menos que seas un doctor integrativo, ya más especializado, ¿no? Eh, ahí, claro, se queda muy corto porque al final la persona se empieza a ver como una víctima de sus circunstancias. Eso es lo que yo siento. Como que, es que esto es genético, es que esto es hereditario, es que esto es porque, no sé, le tocó, Porque sí, porque sí. Sí, en es que claro, cambio, eso también te dice la medicina o el médico cuando le preguntas por qué me dio cáncer. No sabemos. mm, claro, Claro, todavía no te... Sí, es claro, verdad. Hay muchas patologías que te dicen es que Sí. no O sabemos. genético, o claro. genético. O genético, No se o toma en hereditario. cuenta las emociones, por ejemplo, la emoción de culpa o mantener una emoción por un tiempo prolongado y no procesarla o no gestionarla. Obviamente uno se va a enfermar. O sea, yo tuve un cáncer que es considerado mortal y que al día de hoy los médicos me preguntan, ¿cómo estás viva? Paula, ¿cómo estás viva? Eres un milagro. Así me dicen, ¿no? Pero yo sé que yo me enfermé por mis pensamientos. Lo tengo clarísimo, clarísimo, ¿Ves? porque a raíz de mucho trauma yo tenía pensamientos negativos todo el día, como me quiero morir, todo el día. Hasta, Y las emociones que llevan eso. sí, sobre todo la culpa, Sí. hasta que, bueno, yo tenía 20 años. En la quinta quimioterapia yo decidí vivir y fue una decisión súper fuerte y como que decidí que me iba a sentir bien en el futuro, que ya respirar no me iba a doler y un montón, tomé una decisión muy fuerte y también, bueno, yo creo en la divinidad, en el universo, el cosmos, pongámosle el nombre que le pongamos. Entonces, Pero está bien, o sea, sí, cualquiera persona puede atribuirlo a sus creencias y ujú, quizás las personas que nos están viendo, para una es Jesús, para otra es el universo, para el otro es claro, Ganesh, para el otro, sí. pero Claro. nosotros sabemos que es lo mismo. Sí, es lo mismo, viene Finalmente lo la mismo. misma fuente. Entonces pienso que también Exactamente. estaba como alineado con esa voluntad, por decirlo de cierta manera. Y ahí me sané porque deseché ese tipo de pensamientos y esas emociones. Y por eso fue que no es que sea el milagro, no sé qué, o quizás sí, no El sé, milagro de la ciencia, pero de la quimioterapia. claro, pero, pero también yo tuve Reiki en el hospital, también hacían medicina como alternativa. Y eso te iba a preguntar, porque yo sé, tú dijiste que es complementaria. Claro, eh, ese término también está mal utilizado. eso pienso, sí, eso pienso. Debería ser al También está revés. mal utilizado, porque claro, no es alternativa. Yo lo aprendí cuando empecé a estudiar, porque la profe me lo dijo. Eh, no es alternativa porque si yo estoy tomando un medicamento para la diabetes, por ejemplo, no voy a tener una alternativa a. No voy a dejar esto y voy a Mm, empezar con la medicina china. no. Es complementaria porque Mm, yo ya lo que tengo lo voy a complementar con otra cosa. mm, Entonces, técnicamente lo correcto sería decir medicinas complementarias, más que mm, alternativas, o holísticas, o mm, integrativas también. Hoy por hoy, la medicina alópata, y bueno, muchos médicos están avanzando, están estudiando otras cosas y vamos muy a la medicina integrativa. Esa es la terminología que hoy por hoy se está usando mucho más, porque voy a integrar cosas o voy a integrar conocimiento a esta rigidez. mm. Interesante.
Sí. Sí, pues las Oye, palabras pero crean realidades, eso es importante. sí, Exactamente. sí, Y un paréntesis, a lo que había comentado Paula, un texto antiguo dice, el humano, que lo voy a citar, el humano se enferma por lo que come o por lo que piensa. sí, Lo dice la medicina china como en sus textos clásicos. Y te hace todo sentido con lo que tú mencionas. Yo sí, me enfermé, tú dices, por un pensamiento. sí, La medicina china dice eso. El humano se enferma por lo que come o por lo que piensa. sí, sí, es cierto, es muy potente porque las células escuchan nuestros pensamientos. Entonces, nosotros tenemos una relación con nuestras células, no, no es así como al azar, como es. No es desconectado tampoco. Claro, claro, el doctor Bruce Lipton habla mucho de eso, ¿no? De la conversación celular y que las células te escuchan y que al final físicamente uno no es un ser humano, es como 30 billones de células que están escuchando y siguiendo y según eso van cambiando su comportamiento. Y en esto de que la medicina oriental, la medicina china, es complementaria a la medicina alópata, me hace preguntar un poco sobre los efectos, ¿no? Porque los efectos vienen siendo similares, pero como distintos métodos. ¿Cómo lo definirías tú eso? Em, yo creo que nos copiaron. Ah, Nos copiaron. pero sí, hay muchas cosas que, bueno, hay no solamente personas que no son de la medicina, o sea, que no son solamente medicina china, hay muchas personas que ya son médicos y que estudian medicina china, entonces ahí hay cuando yo estudiaba hay una mezcla de conocimiento y de cosas que uno puede mencionar como ya. eh, la aplicación de calor, la aplicación de frío, que se ocupa, por ejemplo, en la kinesiología, también se ocupa en la medicina china, con Mm, otro instrumento quizás, ¿ya? Pero es lo mismo. No se ocupa, por ejemplo, con una toalla caliente. Ya yo podría ocupar acá una lámpara de luz, que esta luz proporciona un efecto muy parecido al calor, incluso mejor, porque esta terapia de luz, por ejemplo, hay una lámpara, que es una lámpara TDP, que tiene 33 minerales en una placa, lo estoy resumiendo, y esta placa al calentarse, esos 33 minerales llegan a tu piel y son absorbidos por la piel. Entonces, esa aplicación de calor quizás sería más completa que solamente aplicar una toalla caliente. mm, Entonces, la idea o el principio básico de la aplicación de calor o frío es la misma, pero con distintas herramientas. Y obviamente la medicina china toma algo que viene de una tradición o de más tiempo. Como Far también sabe la moxibustión. Tengo un purito de moxia que se los voy a mostrar para que lo Sí, es conozcan bien, las personas. Que es no... interesante. qué interesante. También me hace pensar un poco en la medicina ayurveda. La medicina Sí, ayurveda también es de la bien, India, sí, sí. complementa Es mucho que eso. la medicina ayurveda también es una medicina complementaria. Y Mm, ahí, si nos vamos a eso, el inicio, la esencia es la misma. mm, sí. De más, esta es un puro Mm, de Artemisa y que se enciende y produce calor. Entonces, en el fondo acá, el calor de la planta es la que te cura o es mm, la que estabiliza. No es solamente una toalla caliente. mm. Y De ahí, eso tú lo aplicas en ciertos puntos, ¿cierto? en Porque usa ciertos los puntos. meridianos y todo lo demás. Exactamente, en No ciertos es puntos. como en cualquier lugar. No, no es en cualquier lugar, es en el que yo quiero potenciar. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del corazón, en puntos del canal o meridiano del corazón, que yo a lo mejor voy a punturar, yo voy a aplicar calor antes. Mm, Y eso va a tonificar, porque en la medicina china el calor
tonifica y todos los sinónimos, fortalece, potencia, lo pone robusto. Y el frío se va a ocupar más para contrarrestar una inflamación, por ejemplo, reduce, saca. Entonces ese es el principio más o menos como básico. Cuando hay una deficiencia, yo veo que hay una deficiencia, yo voy a producir calor. O la maniobra que hago. Hacia la derecha hay una tonificación cuando yo hago una maniobra con una aguja o con un elemento. Ya sea en la izquierda, disperso, saco. Entonces todo también tiene un sentido. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿Por qué estoy haciendo una rotación rápida con la aguja o más lenta? Que eso la medicina alópata no. Yo me tomo el paracetamol como sea. No hay una acción que va a producir, ¿ya? O como por ejemplo, yo me alimento, me da lo mismo, pero hay personas que agradecen el alimento, ¿cierto? O otra que lo podríamos cargar con Reiki, etcétera, dependiendo de tu creencia. Y eso a lo mejor, obviamente, que va a ser un plus. Pero la medicina alópata, si se lo comentas que yo le hice Reiki o bendije mis alimentos, Claro, me va a llegar igual. claro. ¿Podrías contarnos un poquito, porque tú dijiste que estudiaste o trabajaste, ¿qué era? Ya se me olvidó. En una farmacia. Ya. Yo soy auxiliar de farmacia, pero no trabajé en la farmacia misma, trabajé en la central. Entonces estaba a cargo de eh, la planificación de medicamentos caros. Ya. En el fondo eran negocios con ISAPRES, con grandes clientes. Y para eso había que saber de medicamentos. Trabajé 10 años. No vamos a decir el nombre de la... Está Porque bien, no, no lo no, necesitamos. claro, no nos hace publicidad. Claro. No, pero para las personas de Chile es el Cruz Verde. Entonces, trabajé 10 años y ya después, los últimos años, ya no me gustaba el trabajo porque era muy rutinario, estaba haciendo algo que no me gusta y ahí, bueno, fue una herramienta monetaria para poder estudiar otra cosa y dedicarme a lo que me dedico ahora. Entonces ahí aprendí mucho de medicamentos, todo el día viendo medicamentos, principios activos, tengo amigos químicos farmacéuticos que hablábamos harto de los medicamentos, eh, así que tengo también eso que es un plus. Entonces, también sé qué mecanismo hace en el cuerpo, entonces eso yo digo, ya está tomando este medicamento, entonces esto es lo que está produciendo en el cuerpo desde la visión de la medicina china y trato también de integrarlo, si es que hay que eh, eh, sanarlo, resolverlo, porque también los medicamentos a largo plazo te crean algún proceso fisiológico o estomacal, Sí. intestinal, etcétera. Entonces eso también, No son inocuos, no tienen un efecto, sí o sí. exactamente, Sí. entonces también habría que integrar eso. Y después de eso, ¿cómo tú llegaste a conocer el camino de la medicina china? ¿Cómo entraste a ese mundo? Mira, es una historia un poco larga porque siempre estuve yo como queriendo, hay una búsqueda, ¿ya? Más pequeño, estuve haciendo velas, leí el tarot y estuve en toda una búsqueda de quizás la sanación, pero no desde la visión alópata. Ya fui a un templo hinduista que me gusta mucho su cultura y después encontré un templo budista y todavía sigo yendo ahí. Y en ese proceso de búsqueda quería eh, sanar, por decirlo de cierta manera, pero no medicina, no me gustaba eso tan estricto, quería hacer algo que también tuviese evidencia científica, pero que fuese más complementario quizás, y ahí hice un curso de auriculoterapia, que son estos parchecitos que se colocan en la oreja, y dije, ya, voy a ver si es que me gusta.
y si es que no es tan difícil, porque siempre está como la idea de que es muy difícil integrar todo y sí es muy difícil, pero después con el tiempo eso se va integrando. Entonces hice este curso y después de hacer este curso, ahí mismo, en el mismo centro, eh, se estudiaba en la carrera de medicina china, que son 4 años y medio. Y me quedé y estudié y aquí estamos. Bien. Qué bueno, qué bonito, porque lo encuentro bien interesante, ¿no? Es como, no es una carrera fácil. Nosotras igual tenemos amigas que hacen medicina china, eh, y hemos sido su conejillo de India en su época. Y, y claro, es muy complejo. Yo encuentro que es muy complejo aprenderse Sí, los meridianos, aprenderse como el mapa del cuerpo, los órganos, el sí, frío, el calor, no sé. Sí. Claro. Por ejemplo, también hay cosas súper específicas, como ciertas partes del cuerpo pueden estar frías y otras están calientes, y la idea es volverlos al equilibrio, pero es súper o sea, es como mucha información, es mucho. El cuerpo abarca muchas cosas que no se le ocurriría porque el médico alópata solo se dedica a ver una cosita nomás, es Mm. como muy puntual, bueno, lo que sabemos, no es mal al origen ni nada. motivo de consulta, a lo que fuiste a Sí, preguntar, Ujú. y se era, reduce a eso. hasta ahí llegó. Mm. Impresionante, Sí, impresionante. sí. Algo que yo recuerdo de conceptos orientales es como el de la energía vital, Mm. como El de chi. el chi. Sí, ¿podrías hablarnos un poquito sobre eso? A ver, el chi, en términos generales, bueno, la traducción más como acertada sería energía. Por eso uno Ya. se lo imagina más como energía. Pero va más allá de eso, sino que también cada órgano tiene su chi propio. Y juntos, por ejemplo, Mm. hacen un gran chi. Mm. ¿Ya? Y no es como esta esfera de los Caballeros del Zodiaco o de Dragon Ball que se ve, que uno tiende a pensar eso es el chi, o Mm. algunos dibujos animados te lo colocan como de esa forma. Claro. Pero si vamos, claro, si Con vamos, el grito. Kamehameha. Pero, pero si vamos más allá, el chi sería como la energía que tiene ese organismo para funcionar. Mm. Entonces de ahí también vendría un estancamiento de chi. Y eso sería, por ejemplo, que no sé, el estómago tiene que ir a esta velocidad y cuando tiene un estancamiento de chi, como lo dice la palabra, va a esta velocidad y se Mm. pone más lento o se estanca. Mm. Entonces todos los órganos tienen un chi y Mm. cuando está deficiente, nosotros queremos restablecer ese chi. Se llama chi hua, el concepto como de el movimiento correcto del chi. Entonces Mm. puede ser de un órgano, de varios, o en términos ya más de una patología más eh, crónica y más que puede llegar a morirse la persona, sería una deficiencia de chi completo. Completo. Mm. Oye, y ahí me surge una pregunta, Giovanni. En- yo sé que la medicina china no trabaja el tema de los chakras ahora y no va por ese lado, eso es más del Tíbet, de la India, qué sé yo. Ujú. Tiene como otros fundamentos, pero de todas formas está esto que se llama el campo electromagnético o aura. ¿Cómo se explica desde el punto de vista de la medicina china? Eso que es como ese óvalo que Ujú. nos rodea el cuerpo, que tiene Claro. varios metros ¿no? Porque sería lo mismo que el chi completo, o cómo se podría explicar. Claro, claro, podría ser como la medicina china también, o sea, no se trabaja con los chakras, pero sí se tiene conocimiento de que existen, Ah, ¿ya? ya, ya. O sea, Existen estos centros energéticos, ya. Mm. pero no se trabaja con ellos como tal. Eh, pero, claro, este chi podría ser un estancamiento de un meridiano específico. Por ejemplo, tengo una patología de pulmón, mi meridiano o canal del pulmón está estancamiento. Entonces, el síndrome sería un estancamiento de chi de pulmón.
¿cierto? Entonces ahí yo podría hacer una similitud con que hay un estancamiento en un chakra, por ejemplo. Ya. Mm, Porque ya sabemos que los chakras tienen distintas funciones, al igual que los órganos de la medicina china. Entonces ahí podríamos hacer algo que sería una similitud. Entonces cuando yo hablo de los chakras que hay un estancamiento, por ejemplo, hay un problema en el chakra de la garganta y tengo problemas con todo lo que se relaciona en él, ¿cierto? Mm. La medicina china lo vería que hay un estancamiento en el meridiano. Y eso podría ser como la similitud. A lo mejor no va a ser específicamente de la zona, ¿cierto? Porque recorre otra parte, como lo está aquí en este monito. Claro. Pero si nosotros vamos hilando más fino, también va a haber un órgano que tiene relación con la voz. Entonces ahí estaría la similitud. ujú. Sí, súper interesante. Estoy pensando en esto tengo tan metida la palabra como complemento. eh, Estoy pensando una vez vi una serie coreana, ya, el típico K-drama. No soy buena Un para drama. un dorama, sí. No soy buena para ver tele, pero me acuerdo que me enganché con esa serie, que era Ya, de un médico de medicina china que en Corea. Y me gustaba mucho que uno veía un edificio de medicina alópata y al lado el edificio de medicina china, así, edificios gigantes. Y como que todos trabajaban en conjunto. Entonces, del hospital alópata se pasaban al lado de medicina china o oriental, ¿no? ya. Para hacerse la acupuntura Y hacían el complemento. hacían el complemento. Y yo lo encontré como que, oh, así debería ser. Es como que sería tan bonito que fuera así de integrado, que los hospitales también fuesen así, ¿no? Como, no sé. Sí, exactamente. Bueno, como los hospitales no son así, en nuestras manos está y en nuestras creencias como no quedarse solamente con una terapia, no quedarse, como Mm, yo les digo a los pacientes, no somos solo paracetamol. Entonces, si yo tengo un problema, tratar de, a lo mejor el sistema público no me lo da, pero tratar, dentro de mis medios, obviamente, de revisar esto desde otra visión también. mm, Y ahí podríamos hacer el complemento, mm, ¿ya? Y además nos va a sumar, va a ser un plus, no va a ser algo que yo diga me va a restar en ningún momento, Claro. de ninguna manera me va a restar, al contrario, me va a sumar. Y quizás, porque no aplica para todos, quizás como, no sé, algo que tenga relación con un proceso oncológico y que sea, no sé, me tengo que sí o sí hacer una quimio, por ejemplo. Yo a ese ujú, paciente no le voy a decir que no se la haga y yo lo voy a sanar, porque eso no sería criterioso. Entonces, ujú, ahí sí tendríamos que utilizar sí o sí, y obviamente la medicina alópata, ¿ya? ujú, Porque es específica y sirve para, como lo que tú comentabas, sí o sí tengo que ocuparla, ujú, pero ¿qué pasa si yo la complemento con otras cosas? A lo mejor mi mejoría va a ser más rápida, mi estado mm, de ánimo va a ser mejor, mi fuerza, mi chi Claro. va a ser más, se va a fortalecer. Entonces mm, ahí viene Claro. como que Sí o nosotros sí es también, una ayuda. claro, que nosotros también, si no lo tenemos como de la parte pública, lo podamos revisar de mm, manera quizá complementaria, pero desde afuera quizá, porque no mm, me lo va a entregar el sistema público. Pero ahora sí, por ejemplo, yo sé que hay algunos lugares que sí poco a poco van implementando este tipo de terapia. Por ejemplo, mi mamá que trabaja en CESFAM, sé que ahí también hacen flores de Bach, hacen acupuntura, hacen mm, biomagnetismo, etcétera, y Reiki. No sé si habrá una otra, pero en algunos lugares que yo me imagino que eso es como gestión del mismo centro, no es como que venga del Ministerio de Salud, pero se están abriendo Claro, sé que ponte tú, sé que en Temuco también hay un hospital que trabaja también complementariamente con medicina mapuche. Se ve en algunas mm, partes también que hay como
avances en bueno. ese sentido. Yo creo que ojalá fuera algo más de las políticas públicas, que venga más avanzado, digamos, para que se puedan unificar más. Quizás en el futuro va a ser así, sería ideal. Ojalá que sí. Sería ideal. Como decía yo antes, como a eso se apunta, a una medicina integrativa. Hoy por hoy muchos médicos están estudiando terapias complementarias Claro. que tienen relación a eso, porque en un futuro, y no muy lejano, yo estoy seguro que la medicina va a ser integrativa. Mm. Y de hecho ya vemos a personas que no quieren tomar medicamentos por las contraindicaciones que pueden tener. ¿Ya? Eh, Sí, es verdad. Ahora va a Mm. depender de la patología, porque por ejemplo, patologías de depresión quizás o cosas con ansiolíticos o escitalopram, alprazolam, esos crean una, eh, un acostumbramiento del cuerpo en sí. Entonces esos, por ejemplo, no se pueden dejar de una. Yo De tengo golpe. pacientes, no, dejé todos los medicamentos. Es lo peor Mm, que pueden hacer. Sí, mm, No, es que a mí no me gustan los medicamentos, no me los tomé. Es que, pero sí. si no me tomo los medicamentos y no me hago terapia o algo complementario, va a seguir ahí. mm, claro. O dejarlo de repente De de golpe. un de inmediato, tampoco se hace, se va haciendo de manera paulatina. Mm, Claro. sí. Sí, y bueno, tal como dijimos, ¿no? Que es como más holístico, más integrador. eh, También buscar para las distintas áreas de tu desarrollo y de tu salud, ¿no? Por ejemplo, no sé, área espiritual, meditas, área mental, hago terapia, de cualquier tipo de terapia psicológica o vibracional, dependiendo de lo que cada uno vaya buscando. Y en el área de la alimentación, ¿no? Como me alimento bien o hago ejercicio, voy al doctor, pero también me hago medicina china o cosas así. Creo que eso es como muy responsable ser así, ¿no? Como muy holístico con uno mismo, para ir entrando en este equilibrio y eso favorece la salud y nuestra vitalidad al final. Yo creo que como algo que con Paula siempre decimos, que instamos a la gente que sean investigadores, Mm, que sean curiosos, que no se queden con lo primero, en ningún ámbito de la vida, o sea, golpear puertas, buscar, investigar, porque hoy en día la información está, estamos Ujú. bombardeados, de hecho estamos bombardeados de información y a veces es un poco como que aturde, como que confunde, pero las personas que tienden a tener más éxito en su misma salud, estamos viendo el tema de salud, es porque buscan hasta que encuentran el terapeuta adecuado, el médico adecuado, en este caso sí, complementan, etcétera, y no sí. se quedan así como paralizados como la primera visión que tiene el primer médico que vieron. Mm, Que incluso entre los médicos alópatas también hay algunos que son mejores que otros también, o que Por son más humanos que otros, no sé, supuesto. mm, Ujú. etcétera. Ahí es como muy amplio, pero yo sí, por lo menos también siempre he sido así, no me quedo con la primera opinión, no, nunca hago eso. sí. No, yo Sí, tampoco. nunca hay que quedarse con solamente una visión. Yo a mis pacientes también les digo cuando vienen, no, es que tengo un problema en el túnel carpiano, me tengo que operar, ve a otro especialista. Claro, Y Sí, me ha pasado muchas sí. veces que finalmente no se operan. Mm, Y sí. que con kinesiología, con acupuntura, yo les hago electroacupuntura, aplicación de calor, etcétera, tuina, etcétera, etcétera. Mm, Después bajan los niveles de dolor y no se tienen que operar. O fueron a otro especialista y les dijeron que no se tenían que operar. mm, O que no tenían que tomar ese medicamento. También ujú, pasa. claro, sí. Y ahí volvemos al origen de todo lo que hemos conversado, que ese médico está prescribiendo algo que le hizo bien en su historia de pacientes que revisó con la misma sindromática, pero no está revisando, no está evaluando personas, sino que está Mm, evaluando una consecuencia mm, que él se acuerda de quizás la marca también de un medicamento,
Porque, por ejemplo, decir aspirina es más fácil de recordar que decir ácido acetil salicílico. Entonces también me voy quedando con marcas. O tengo, vamos a hilar más fino, tengo donde trabajo hay un negocio con algún laboratorio y por eso tengo que prescribir solo esta lista de medicamentos. Claro, sí. Hay un caso, mi papá, por ejemplo, cuando yo era muy niña, en 8 o 9 años, trabajaba en, bueno, en la parte administrativa, ¿no? Pero era jefe de toda un área que tenía que ver con el servicio metropolitano sur de todos los hospitales de la zona sur de Santiago. Básicamente era como el jefe de toda esa zona. Entonces trabajaba con muchos médicos. Y un día, o sea, en ese momento además estaba como muy sobrepeso, fumaba mucho, estaba con muchos malos hábitos, mucho estrés y todo, pero le dio un problema a la lumbar, acá, a la zona lumbar. Y un día quedó tieso, no se podía parar, así mal, mal. Pobrecito. Y yo recuerdo que lo llevaron en ambulancia a la casa. Y entonces un médico le dijo, ya te operamos mañana, a primera hora, no te preocupes, ahí vas a estar bien, porque no se podía mover. Y él dijo, no. Lo pensó bien y dijo, no, no, porque yo sé que esta operación tiene un alto riesgo de que yo quede inválido. Era como un 20-30%, algo así, se asustó y dijo, ya, voy a buscar una alternativa y se comunicó con un amigo del de la universidad y le dijo, ¿qué puedo hacer? Tú conoces del área más holística, porque a él le gustaba mucho ese tema, y lo derivó a un iriólogo. Y el iriólogo le recetó todo un tratamiento con compresas de hierba y cosas así, que mi mamá le aplicó acá en la zona lumbar, y a los pocos días esa cuestión se desinflamó. Después podía caminar, fue al hospital, le hicieron una radiografía y el médico le dijo que no sé qué hiciste, pero no, ya no es necesario que te operemos. Pero nunca voy a olvidar esa experiencia que tuvo él, me quedó muy marcada, aparte que yo era niña y me recuerdo cuando lo llevaron en ambulancia, era como algo súper grave, qué sé yo. Finalmente tenía solución, pero de otra alternativa. Sí. Nunca más tuvo problemas con la lumbar después de eso, nunca más. No solo operándome. Claro. Sí. Pero no lo podían creer, los médicos estaban así como, ¿qué? ¿Cómo lo hiciste? Sí, no, sí hay que buscar, hay que buscar. Bueno, Giovanni, no sé si hay algo más que nos quieras compartir. Si Quería, quieres compartir esa imagen sí, quería que habías mostrarles dicho. una imagen que es de lo que les mencionaba anteriormente como el esquema. Esto más integrativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el corazón, que sería, por ejemplo, el órgano más interno dentro de esto. Todo es de la visión de la medicina china. Y sería el san, o el órgano. Sería yin, sería más profundo. Y eso acoplado, por ejemplo, sería el intestino delgado. Esa sería su relación interno y externo. Acá tenemos el sabor. Todo tiene relación, el corazón, con el amargo. ¿Ya? ¿Dónde se manifiesta? En la lengua completa. Entonces, yo podría decir, y su color es el rojo y le afecta el fuego. No el fuego externo como un incendio, ¿no? Como el fuego interno. Entonces, yo podría decir, viene un paciente con la lengua muy roja, podría tener una patología de corazón o de intestino delgado. Y ahí voy a preguntar si come muchas cosas amargas, y lo más probable es que sí tenga un exceso. Entonces ahí, como decía anteriormente, voy a saber que el exceso también de amargo podría estar generando este fuego interno que está repercutiendo entre el corazón y el intestino delgado, que sería, obviamente, esa persona con fuego interno va a tener pésima digestión. ¿Y en dónde lo voy a ver? En lo rojo de su cara o en lo rojo de la lengua. Y así, bueno, todas las otras esferas que están acá, vaso, páncreas, estómago, ahí tenemos el dulce, acá tenemos, bueno, estos son los elementos de la medicina china, estos serían los órganos, los sabores y por dónde se manifiesta.
Patologías de ojo seco, hígado. Mm, Patologías de otitis, riñón o vejiga. mm, Patologías, también es muy como te hace sentido. Rinitis, todo lo que se expresa a través de la nariz, que es pulmón. ¿Exceso de picante? Exceso de picante, pulmón. mm. Como decía antes, el sabor etiológicamente del medicamento, el dulce no es un chocolate, sino que los alimentos que son de etiología dulce, en ciertas medidas van a potenciar mi vasopáncreas, siguiendo con el ejemplo, el dulce va a potenciar mi vasopáncreas y en mi estómago. Eso quiere decir que en cierta medida lo va a tonificar, va a estar fortalecido. Pero un exceso de dulce va a llevar a todo lo contrario. Claro. Lo va a poner deficiente y va a crear una patología. ¿Y en dónde lo voy a ver, por ejemplo? En los labios. Labios partidos, labios resecos, etcétera, etcétera, etcétera. Como la tierra, como las características de la tierra, agrietada, seca en mis labios, va a ser de vasopáncreas o de estómago. Qué interesante. Es como la ley Es muy de, interesante. sí, como la moderación, ¿no? Todo en moderación. Entonces, sí. Exactamente. Y van en un sentido hacia las agujas del reloj, como yo dije anteriormente, o hacia el lado derecho voy a tonificar. Entonces también aquí se dice Mm, que esta esfera enferma podría afectar a esta y así sucesivamente. Porque Oye, cuando no hacemos vale. análisis no encontramos solamente que es corazón. La patología siempre va a tener un poquito de esta, un poquito de esta y un poquito de Claro. esta, por ejemplo. mm, Porque por eso en la medicina china se llama los 5 movimientos. Es la traducción más acertada que los 5 elementos. ¿Por qué? Porque es un movimiento constante, no hay nada estático. mm, Y si vamos más profundo, miren, fíjense que acá estas líneas van en otra dirección. Eso quiere decir que esta también puede afectar a esta y en mm, ese origen. Entonces es un mundo. mm. Sí. Claro, mucho más completo. Y me imagino que cada uno de esos también está asociado a alguna emoción. Por Alguna lo menos, emoción. por lo Sí, menos yo sé que desde claro. Por otras ejemplo, vertientes fuego es enojo, por ejemplo, y el, así. el hígado sería la ira. Mm, Acá tenemos la Ah, alegría, acá tenemos el el miedo, miedo. acá tenemos la tristeza y acá tenemos la reflexión excesiva. Entonces, de ahí vendría la Mm, idea de me hice pipí, riñón, vejiga, de miedo, por claro. ejemplo. De mm, exceso de miedo. Tuve tanto miedo que me hice pipí. ¿Por qué? mm, Porque el miedo es la emoción del riñón y la vejiga. ¿Y de dónde vendría el poder quizás contener la micción? Del riñón y la vejiga. ujú. Sí. Ven, yo lo voy explicando y va haciendo todo sentido en este Sí. esquema y se van uniendo más cosas, un color, este es el más simple, ¿ya? Pero se va uniendo un color, Mm, oeste, sur, norte, etcétera, etcétera. Se van uniendo más cosas a este esquema. muy interesante. Muy completo. Sí, Sí. sí. Ya. Gracias. Gracias, Giovanni. Una clase magistral. Aprendimos mucho. Bueno, yo por lo Sí, menos Bueno, aprendí sí, mucho. igual, totalmente. Sí, sí, estoy muy, bueno, muy esa es la idea agradecida. de transmitirle a todos los que nos las ven, son sus seguidores, transmitirle Los este fans. conocimiento y estos pequeños granitos de arena con cosas nuevas y que no se queden ahí y siempre busquen, como decía Far. Sean investigadores Sí, de libros, Sí, de lo buscadores. que sea. sí, Sí. Y al buscadores. final, como siempre decimos también, nadie es dueño de la verdad, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero sí, cada uno puede ir descubriendo qué es lo que le hace más sentido, qué le funciona más, etcétera. Y para eso hay un mundo. Mm, Solamente que tenemos que tener la voluntad de buscarlo, ¿no? De no quedarnos con una sola visión de las cosas. ujú. Sí, súper. Entonces, muchas gracias. Estamos muy agradecidas, muy contentas. Y bueno, Gracias. que sigas
ayudando a tus pacientes y trayendo Muchas gracias. conocimiento. Sí, gracias por estar acá. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, estuvo muy entretenido. Qué bueno. Nos faltó tiempo, yo Sí. pienso. Ya llevamos 1 hora, un poquito Sí. más de 1 hora. Sí, Se pero pasó rápido. así se pasa. Cuando a uno le gusta algo, se pasa volando. Sí, Bueno, exactamente. que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Saludos a Chao. todos.